gustaría hablarte de un versículo que ha sido considerado como la Biblia en miniatura y por el que podemos entender la grandeza del amor de Dios. Así dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fijaros en esto, que cuando el texto dice que de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera significa que no hay inteligencia humana ni inteligencia artificial que pueda medir el amor de Dios. Y dicho esto, me gustaría usar este texto para hablar de los motivos del amor de Dios para con el ser humano. A ver, uno de los principales motivos por el que Dios nos ama es porque Juan 3:16 nos habla de un amor disparatado e irracional, y porque a través de ese texto entendemos que Dios no tiene ningún motivo para amarnos, pero aún así nos ama con un amor que no podemos entender. Pero voy a decirte algo que nunca deberías olvidar, que Dios no nos ama por un capricho ni porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. Fíjate lo que dice la Biblia en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es decir, que Él es el mismo en el pasado, en el presente y será el mismo por toda la eternidad. Y todo esto significa que cuando descubrimos el amor de Dios, nuestra cabeza nos estallaría en 1000 pedazos. Y nos estallaría en 1000 pedazos porque el ser humano solo ve y se mueve en 3 dimensiones o en 3D, pero el amor de Dios es en 4 dimensiones o en 4D. En Efesios 3, 18 y 19 se dice que debemos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y que podamos conocer el amor de Cristo que está por encima del conocimiento. Y todo esto deberíamos entenderlo porque Dios no necesita nada de nosotros, ni tiene por qué amarnos, sino que nos ama porque Dios es amor. Por lo tanto, nada podríamos hacer para que Dios nos ame, sino que, insisto, nos ama porque Dios es amor, y el hecho de que nos ame surge de Él. Fíjate lo que 1 de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por lo tanto, Dios no nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Y si Dios nos ama sin merecerlo, eso significa que tú y yo estábamos en el basurero del mundo y que por el gran amor con el que nos amó, Él nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por lo tanto, mi querido amigo, cuando entendemos que Dios nos ama sin merecerlo, no tenemos más remedio que preguntarnos: Dios, ¿por qué te fijaste en mí si nada tenía que te agradara? Así que no importa quiénes seamos, ni que seamos blancos o negros, sino que somos amados por Dios, y es por eso que nos salva y nos da vida eterna. Y esto es así porque, insisto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo esto quiere decir que fue la generosidad de Dios la que le movió a salvarnos. Pero nunca olvides esto, que aunque el amor y la generosidad de Dios sea gratuita, no es nada barata. Y no es nada barata porque el Señor dejó la gloria, se humilló a sí mismo y murió en una cruz, y ese fue el precio más alto que pudo pagar. Primero de Pedro 1:18 dice que el precio de nuestra salvación no se pagó con dinero, ni con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en una cruz. Voy a decirte otra cosa que nunca deberías olvidar, que aunque Dios no necesite nada de nosotros, Él nos regala todo. Nos da alimento, sanidad, perdón, descanso, gozo, nos da su Espíritu Santo y nos da la salvación. Y todo esto lo recibimos por el Evangelio, es decir,
que por nuestros pecados estábamos condenados, pero por el arrepentimiento y el Evangelio tenemos vida eterna. Por lo tanto, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el Evangelio de Jesucristo, Dios nos pasa de muerte a vida y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y por último, mi querido amigo, te pregunto, ¿te has arrepentido alguna vez de tus pecados y has hecho alguna vez una decisión por Jesús? Porque si aún no te arrepentiste ni te decidiste, que sepas que Jesús está esperándote. Y está esperándote porque no hay cosa que a Él más le agrade que perdonarte, recibirte y darte vida eterna. Nunca lo olvides. Amén.